Me fui solo por un viaje escolar, apenas una semana. Cuando regresé, mi habitación había desaparecido. La habían convertido en el estudio de arte de mi hermana. Ella necesita el espacio. Se encogió de hombros mi madre. No seas egoísta, agregó mi padre. No protesté. Simplemente devolví mis llaves y me fui. 3 meses después, mis padres me entregaron una carta. Me estaban demandando. La sorpresa me dejó sin palabras mientras miraba el sobre con membrete oficial. Mis padres permanecían frente a mí con expresiones severas, esperando mi reacción. El testamento de la abuela Sofía menciona a un beneficiario misterioso, explicó mi padre, Jorge, con tono acusatorio. Y todos sabemos que siempre fuiste su preferida, Carmen. Sentí un escalofrío. La abuela Sofía había fallecido hacía 4 meses, poco después de que me marchara de casa. Era cierto que teníamos una relación especial. Ella era la única que me defendía cuando mis padres favorecían descaradamente a mi hermana Daniela, pero jamás me habló de dejarme nada en herencia. No sé de qué están hablando, respondí con sinceridad. La abuela no me dejó nada. Mi madre, Teresa, arrugó el entrecejo. El notario nos informó que existe un beneficiario que recibirá la casa de playa en Viña del Mar, y una suma considerable. Si no eres tú, ¿quién más podría ser? La casa de Viña del Mar. Aquel refugio junto al Pacífico donde pasé los momentos más felices de mi infancia, mientras mis padres viajaban por trabajo y dejaban a Daniela en campamentos exclusivos. La abuela y yo cocinábamos, paseábamos por la playa y conversábamos durante horas. No tengo idea, contesté, y francamente, me parece increíble que después de echarme de casa sin consideración, ahora vengan con acusaciones. Mi padre golpeó la mesa con fuerza. No te echamos. Simplemente reorganizamos la casa cuando decidiste irte. ¿Reorganizar? Convertiste mi habitación en estudio para Daniela mientras yo estaba de viaje. Ni siquiera me avisaron. Daniela, que hasta entonces observaba desde un rincón, intervino con su habitual tono condescendiente. Carmen, si la abuela te dejó algo, deberías compartirlo. Después de todo, ella era abuela de ambas. No tengo nada que compartir porque no tengo nada, respondí, sintiendo crecer mi indignación. Si quieren saber quién es el beneficiario, hablen con el notario. Ya lo hicimos, espetó mi madre. Dice que no puede revelar esa información hasta la lectura oficial del testamento, programada para dentro de 2 semanas. Ahora entendía todo. No tenían pruebas, solo suposiciones. Querían intimidarme para obtener información que yo ni siquiera poseía. Entonces esperen 2 semanas, dije, devolviéndoles la carta. Ahora, si me disculpan, tengo que irme. ¿A dónde?, preguntó mi madre con desdén. ¿A ese apartamento miserable donde vives con tu amiga? ¿O a ese café donde trabajas por propinas? Sus palabras dolían, pero ya no tenían el poder de quebrarme. Estos 3 meses lejos de su constante desprecio me habían hecho más fuerte. A trabajar sí, algunos tenemos que ganarnos la vida honradamente. Salí de aquella casa con la frente alta, pero con un torbellino de preguntas en mi cabeza. ¿Realmente la abuela me había dejado algo? ¿Por qué no me lo habría dicho durante nuestras últimas conversaciones en el hospital? Al día siguiente, después de mi turno en el café, decidí visitar al notario López. Necesitaba respuestas antes de que la situación con mis padres empeorara. El despacho del notario López era un lugar austero pero elegante. Me recibió con formalidad, escuchando atentamente mientras le explicaba la situación con mis padres. Señorita Carmen, entiendo su preocupación, pero debo ser claro. No puedo revelar el contenido del testamento de doña Sofía hasta la lectura oficial, me explicó con voz pausada. Lo que sí puedo confirmarle es que usted debe estar presente ese día. Su respuesta, aunque profesional, solo aumentó mi inquietud. Si debía estar presente, ¿significaba que realmente me había dejado algo? ¿Podría al menos aclararme si soy la beneficiaria que mencionan mis padres?, insistí. El notario ajustó sus gafas y me miró con seriedad. No puedo confirmar ni negar esa información. Solo le pido que asista a la lectura. Será el próximo viernes a las 11 de la mañana. Salí de allí con más preguntas que respuestas. Durante el camino de regreso al pequeño apartamento que compartía con mi amiga Laura, no dejaba de pensar en la casa de Viña del Mar. Esa casa significaba mucho más que una propiedad frente al mar. Era el único lugar donde realmente me había sentido querida. Al llegar,
Encontré a Laura preparando la cena. Le conté todo lo sucedido. ¿Y si realmente la abuela te dejó la casa?, preguntó mientras servía la pasta. ¿Qué harías con ella? No lo sé, confesé. Ni siquiera puedo imaginar que sea verdad. Laura dejó los platos y se sentó frente a mí. Carmen, ¿no te parece extraño que tus padres estén tan seguros de que eres tú la beneficiaria? Tal vez saben algo que no te han dicho. Sus palabras me hicieron reflexionar. Era cierto que la actitud de mis padres parecía basarse en algo más que simples sospechas. Al día siguiente, durante mi turno en el café, recibí una llamada inesperada. Era Daniela. Carmen, necesitamos hablar, dijo con un tono inusualmente amable. ¿Podemos vernos después de tu trabajo? Acepté con cautela. Nos encontramos en un parque cercano. Daniela llegó vestida impecablemente como siempre, en marcado contraste con mi sencillo uniforme del café. Papá y mamá están obsesionados con ese testamento, comenzó. Nunca los había visto así, tan desesperados. ¿Desesperados por qué? Son personas acomodadas, no necesitan más dinero. Daniela desvió la mirada antes de responder. Las cosas no están bien, Carmen. El negocio de papá está en problemas. Creo que por eso reaccionaron así cuando regresaste del viaje escolar y necesitaban espacio. Esta revelación me sorprendió. Siempre había pensado que el negocio inmobiliario de mi padre era próspero. ¿Qué tan grave es?, pregunté. Bastante. Hay deudas importantes. La casa donde vivimos está hipotecada. Si la abuela te dejó algo, ellos necesitan parte de eso. Sentí una mezcla de compasión y recelo. ¿Era esta la verdad o solo otra estrategia para manipularme? ¿Por qué no me dijeron nada antes? ¿Por qué simplemente me echaron como si no importara? Daniela suspiró. Sabes cómo es papá con su orgullo. Prefería deshacerse de ti que admitir que estaba fracasando. Sus palabras, aunque duras, tenían sentido. Jorge Vidal siempre había sido un hombre obsesionado con las apariencias, incapaz de mostrar debilidad. Aún así, Daniela, eso no justifica cómo me trataron. Lo sé, admitió, sorprendiéndome con su sinceridad. Y lo siento, Carmen. Debí haberte defendido. La miré con escepticismo. En 25 años, era la primera vez que mi hermana se disculpaba por algo. ¿Qué quieres realmente, Daniela? Quiero que consideres ayudar a la familia si la abuela te dejó algo. Por mamá, al menos. Me despedí de ella sin comprometerme a nada. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, una nueva duda surgió en mi mente. Si mis padres estaban tan desesperados económicamente, ¿qué no serían capaces de hacer para obtener esa herencia? 2 días después, recibí una visita inesperada en el café. Manuel, el antiguo jardinero de la abuela Sofía, entró buscándome. Señorita Carmen, llevo días intentando encontrarla, dijo con evidente ansiedad. Necesito hablar con usted sobre su abuela. Lo invité a sentarse. Manuel había trabajado para la abuela casi 20 años. Era prácticamente parte de la familia. Su padre vino a la casa de Viña, comenzó. Estaba sacando cosas, documentos. Cuando le pregunté qué hacía, se puso furioso. Dijo que yo no tenía derecho a cuestionarlo. Sentí que mi corazón se aceleraba. Mi padre estuvo en la casa, ¿cuándo? Hace 3 días. No era la primera vez. Ha estado viniendo desde que doña Sofía falleció. Esto cambiaba todo. Si mi padre estaba buscando documentos en la casa, probablemente sabía más sobre el testamento de lo que admitía. ¿Qué tipo de documentos buscaba? No lo sé con certeza, pero lo escuché hablar por teléfono sobre unos papeles de propiedad y una caja fuerte. Manuel me miró con preocupación antes de continuar. Señorita Carmen, hay algo más que debe saber. La última vez que vi a su abuela, me pidió que le entregara esto cuando fuera el momento adecuado. Del bolsillo de su chaqueta sacó un pequeño sobre. Me dijo que si alguna vez veía a su padre actuando sospechosamente en la casa, debía dárselo inmediatamente. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una llave antigua y una nota escrita con la inconfundible caligrafía de mi abuela. Carmen, cuando leas esto, busca en el lugar donde guardábamos nuestros secretos. Te quiere, abuela Sofía. El lugar donde guardábamos nuestros secretos. Inmediatamente supe a qué se refería. Un viejo baúl escondido en el ático de la casa de Viña, donde solíamos guardar pequeños tesoros y notas secretas cuando yo era niña. Necesito ir a esa casa, dije, más para mí misma que para Manuel. Tenga cuidado, señorita, advirtió él. Su padre parecía muy determinado a encontrar algo, y no estaba solo. ¿Quién estaba con él? Un hombre que nunca había visto antes. Tenía aspecto de abogado. Esto confirmaba mis sospechas. Mi padre estaba tramando algo, posiblemente ilegal, relacionado con la herencia de la abuela. Necesitaba descubrir qué era antes de la lectura oficial del testamento. Esa misma noche, después de mi turno, tomé un autobús hacia Viña del Mar.
La casa de la abuela, una construcción de estilo colonial frente al mar, se alzaba majestuosa bajo la luz de la luna cuando llegué cerca de la medianoche. Manuel me había dado una copia de las llaves, advirtiéndome que tuviera cuidado. Su padre podría volver en cualquier momento, fueron sus últimas palabras. Con el corazón latiéndome aceleradamente, entré en la casa. Todo estaba exactamente como lo recordaba, pero había un ambiente diferente, como si el lugar hubiera sido perturbado. Algunas gavetas estaban entreabiertas, y los libros de la biblioteca parecían desordenados. Subí sigilosamente al ático. El viejo baúl seguía allí, oculto tras unas cajas. La llave que me había dado Manuel encajaba perfectamente. Al abrir el baúl, en lugar de nuestros pequeños tesoros infantiles, encontré un sobre manila sellado con mi nombre escrito en él. Lo abrí con cuidado. Dentro había documentos notariales y una carta manuscrita de la abuela. Comencé a leer con una mezcla de curiosidad y temor. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. He decidido dejarte esta casa y una suma que te permitirá vivir cómodamente mientras persigues tus sueños. Siempre supe que tenías un espíritu especial, pero tus padres nunca supieron valorarlo. Hay algo más que debes saber. Jorge no es realmente tu padre biológico. Tu verdadero padre fue Antonio Méndez, mi querido sobrino, quien falleció antes de que nacieras. Teresa nunca quiso que lo supieras, y Jorge te aceptó como suya, pero siempre te mantuvo a distancia por esta razón. Te dejo también los documentos que prueban esto, por si algún día decides buscar a la familia de Antonio. Todo mi amor, abuela Sofía. Me quedé paralizada, incapaz de procesar esta revelación. ¿Jorge no era mi padre biológico? ¿Era por eso que siempre me había tratado con esa frialdad distante? Las piezas comenzaban a encajar, el favoritismo hacia Daniela, la facilidad con la que me habían echado de casa, su desesperación por obtener mi herencia. Revisé los demás documentos con manos temblorosas. Efectivamente, había papeles que confirmaban que Antonio Méndez era mi padre biológico, junto con la escritura de la casa y documentación bancaria, que mostraba una cuenta a mi nombre con una suma considerable. De repente, un ruido en la planta baja me sobresaltó. Alguien había entrado en la casa. Rápidamente guardé los documentos en mi mochila y busqué un lugar para esconderme. Las voces de mi padre y otro hombre subían por las escaleras. Tiene que estar en alguna parte, Ricardo, decía mi padre. Sofía mencionó una prueba, algo que podría usar Carmen contra nosotros. Si encontramos y destruimos esos documentos antes de la lectura del testamento, podríamos impugnar cualquier reclamo, respondió el otro hombre. Pero debemos darnos prisa. Me quedé inmóvil, apenas respirando, mientras ellos registraban el piso de abajo. ¿Estaban planeando destruir las pruebas de mi verdadera paternidad para impugnar el testamento? La simple idea me llenó de indignación y miedo a partes iguales. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron. Aproveché ese momento para escabullirme por la ventana del ático que daba a un pequeño balcón, y de ahí bajé por la enredadera hasta el jardín trasero. Corrí hasta la carretera principal y llamé a Laura, explicándole brevemente la situación. Ella se ofreció a recogerme con su auto. Mientras esperaba, escondida entre los árboles, vi salir a mi padre y al otro hombre de la casa. Parecían frustrados. «No podemos rendirnos, Jorge», decía el hombre. «Si Carmen aparece con esos documentos en la lectura del testamento, perderás todo derecho sobre la herencia. Y sabes que necesitamos ese dinero para salvar tu negocio». Cuando por fin llegó Laura, ya había tomado una decisión. No podía enfrentar esto sola. Necesitaba ayuda legal. Al día siguiente, con los documentos a salvo, visité a un abogado recomendado por Laura. Pablo Herrera me escuchó atentamente mientras le contaba toda la historia. «Lo que tus padres están intentando hacer es grave», explicó después de revisar los documentos. «Ocultar información sobre tu paternidad biológica para invalidar un testamento podría considerarse fraude. ¿Y qué debo hacer?» «Asistir a la lectura del testamento con estos documentos. Yo te acompañaré como tu representante legal». Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, lidiaba con la revelación sobre mi verdadero padre. Por otro, me preparaba para el inevitable enfrentamiento con mi familia en la lectura del testamento. Una tarde, mientras organizaba los documentos en el apartamento, recibí una llamada inesperada. Era Teresa, mi madre. «Carmen, necesitamos hablar», dijo con un tono inusualmente conciliador. «Sé que hemos cometido errores contigo, pero somos familia. Podemos resolver esto juntos». Su repentino cambio de actitud me puso en alerta. «¿Resolver qué exactamente, mamá?» «Jorge me contó que estuviste en la casa de la abuela. No sé qué encontraste allí».
pero hay cosas que necesito explicarte personalmente. ¿Podemos vernos? Después de consultarlo con mi abogado, accedí a encontrarme con ella en un café céntrico, un lugar público donde me sentiría segura. Pablo insistió en esperarme en una mesa cercana, por precaución. Teresa llegó puntual, vestida con elegancia como siempre, pero con un aspecto cansado que no le había visto antes. «Celo de Antonio», dije directamente, sin darle tiempo a manipularme. «Sé que es mi verdadero padre». Ella palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. «Entonces también sabes por qué no podemos permitir que esos documentos salgan a la luz». «¿Por qué?» «Porque perderían la herencia que la abuela me dejó. No es solo por el dinero, Carmen», respondió, bajando la voz. «Es por el escándalo. ¿Tienes idea de lo que esto significaría para nuestra reputación? ¿Para Daniela? ¿Y qué hay de mí? ¿De mi derecho a conocer la verdad sobre mi origen?» Teresa suspiró profundamente. «Te propongo un trato. Dividimos la herencia en partes iguales. Una para ti, una para Daniela, y el resto para nosotros. A cambio, esos documentos nunca verán la luz». La miré fijamente, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Después de todo lo que me habían hecho, después de echarme de casa y tratarme como una extraña, ahora querían negociar con la verdad de mi propia identidad. «No estoy interesada en ningún trato», respondí con firmeza. «La abuela me dejó esa herencia por una razón, y tengo derecho a conocer quién fue mi verdadero padre». «No sabes lo que estás haciendo, Carmen», advirtió Teresa, con un tono que oscilaba entre la súplica y la amenaza. «Piénsalo bien. Si estos documentos se hacen públicos, destruirás a esta familia». «¿Qué familia, mamá? ¿La que me echó sin pensarlo 2 veces? ¿La que me ha mentido toda mi vida?» Me levanté, dispuesta a irme, pero Teresa me sujetó del brazo. «Hay algo más que debes saber antes de tomar una decisión», dijo, con una expresión que nunca le había visto. «Algo sobre Antonio que cambiaría todo. Antonio no murió en un accidente como dice en esos documentos», comenzó Teresa, su voz apenas audible. «Jorge lo mató». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Me dejé caer nuevamente en la silla, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, mientras sentía que el café a nuestro alrededor se desvanecía. Teresa miró nerviosamente a su alrededor antes de continuar. «No fue premeditado. Antonio y Jorge discutieron cuando se enteró de mi embarazo. Las cosas se salieron de control, hubo un forcejeo y Antonio cayó por las escaleras. Murió instantáneamente». Mi mente intentaba desesperadamente dar sentido a esta revelación. ¿Jorge había matado a mi padre biológico? ¿Y todos estos años me había criado sabiendo esto? «¿Por qué me cuentas esto ahora?», logré preguntar. «Porque si esos documentos salen a la luz y se inicia una investigación, todo podría descubrirse. Jorge iría a prisión». La miré, incapaz de reconocer a la mujer frente a mí. «¿Me estás pidiendo que guarde silencio sobre un homicidio?». «Te estoy pidiendo que protejas a la familia que, a pesar de todo, te crió», respondió. «Jorge no es perfecto, pero te dio su apellido, un techo, educación». «Me dio lo mínimo», repliqué, recuperando poco a poco la compostura. «Y ahora entiendo por qué siempre me miró con ese desprecio. Cada vez que me veía, recordaba su crimen». Teresa no negó mis palabras. Se limitó a mirarme con una expresión que mezclaba súplica y resignación. «¿La abuela lo sabía?», pregunté de repente. «Sospechaba algo. Por eso siempre te protegió, y por eso, supongo, te dejó todo a ti en vez de a nosotros». En ese momento, todo encajó perfectamente. La abuela Sofía había intentado compensarme por una injusticia de la que nunca me habló directamente, pero que había marcado toda mi vida. «Necesito tiempo para pensar», dije finalmente, levantándome de nuevo. «No tenemos tiempo, Carmen. La lectura del testamento es mañana». Me alejé sin responder, dirigiéndome hacia donde Pablo me esperaba. Le conté lo sucedido, omitiendo temporalmente la confesión sobre la muerte de Antonio. «Esto cambia las cosas», dijo pensativo. «Si decidimos usar esta información, las consecuencias podrían ser graves para todos los involucrados». Esa noche apenas pude dormir. La revelación de Teresa me había dejado en un dilema moral imposible. Por un lado, tenía derecho a conocer la verdad sobre mi origen y reclamar lo que legítimamente me correspondía. Por otro, revelar esa verdad podría enviar a Jorge a prisión por un crimen ocurrido más de 25 años atrás. A la mañana siguiente, me dirigí a la oficina del notario López con Pablo a mi lado. En la sala de espera ya se encontraban mis padres, Daniela, y un hombre que reconocí como el que había estado con Jorge en la casa de la abuela, probablemente Ricardo, su abogado. La tensión era palpable,
Jorge me lanzó una mirada que no supe interpretar. ¿Era miedo, arrepentimiento o simplemente rabia? Teresa parecía haber envejecido 10 años desde nuestro encuentro del día anterior. El notario López nos hizo pasar a todos a su despacho. Comenzó a leer el testamento con voz formal y monótona. Como ya sabía, la abuela Sofía me había dejado la casa de Viña del Mar y una considerable suma de dinero. También había un pequeño legado para Manuel, el jardinero, y algunas donaciones a organizaciones benéficas. Para Daniela, había dejado sus joyas y algunos recuerdos familiares. Para mis padres, nada. Cuando terminó la lectura, Ricardo, el abogado de mis padres, se levantó de inmediato. «Señor notario, queremos impugnar este testamento», declaró. «Tenemos motivos para creer que doña Sofía no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo redactó. No tengo conocimiento de ningún certificado médico que sustente esa afirmación», respondió el notario con calma. «Además», continuó Ricardo, «hay cuestiones concernientes a la verdadera filiación de la señorita Carmen Vidal que podrían invalidar este testamento». Pablo se incorporó entonces. «Mi cliente está perfectamente informada sobre su filiación biológica. Si es a eso a lo que se refiere, abogado». Jorge se puso pálido. Teresa me miró con pánico en los ojos. «De hecho», añadió Pablo, «tenemos documentos que prueban que la señorita Carmen es hija biológica de Antonio Méndez, sobrino de doña Sofía, lo que refuerza su derecho a heredar». «Esto es absurdo», exclamó Jorge, levantándose bruscamente. «No pueden probar nada». «Al contrario», respondió Pablo con calma. «Tenemos pruebas concluyentes». El notario López nos observaba con evidente incomodidad. «Señores, esto parece ser un asunto que excede el mero ámbito notarial. Quizás deberían resolver estas cuestiones en privado antes de tomar medidas legales». Miré a mi familia, porque a pesar de todo, seguían siéndolo, y tomé una decisión. Quisiera hablar con mis padres a solas. El notario asintió y nos ofreció una sala contigua. Pablo me lanzó una mirada de preocupación, pero le indiqué que confiara en mí. Una vez solos, Jorge fue el primero en hablar. «¿Qué quieres, Carmen? ¿Dinero? ¿Venganza?» «Quiero la verdad», respondí. «Toda la verdad sobre Antonio Méndez». Jorge palideció aún más, pero su expresión cambió. Por primera vez, pude ver más allá de su fachada de dureza. Había un hombre atormentado por la culpa. «Teresa te lo contó, ¿verdad?», dijo finalmente. Asentí. «Quiero escucharlo de ti». Jorge se derrumbó en una silla, súbitamente envejecido y vulnerable. «No fue como Teresa te lo contó», comenzó con voz quebrada. «Antonio no murió por una caída accidental». Sentí que mi corazón se detenía. «Entonces, Antonio era violento», continuó Jorge. «Cuando se enteró del embarazo de Teresa, enloqueció. No quería responsabilidades. Quería que ella terminara con el embarazo. Esa noche vino borracho a nuestra casa, amenazando a Teresa. Yo intenté detenerlo, pero él estaba fuera de control. Sacó un cuchillo. Jorge se detuvo, como si las palabras le pesaran demasiado. Lo empujé para defenderme, para defender a Teresa y al bebé. A ti. Cayó por las escaleras. Cuando llegué hasta él ya no respiraba. ¿Por qué no llamaste a la policía? Fue en defensa propia. Porque yo también había bebido, porque teníamos antecedentes de peleas. Nadie habría creído que fue un accidente o defensa propia». Jorge levantó la mirada, con los ojos húmedos. El padre de Teresa era juez entonces. Él arregló todo para que pareciera un accidente de auto. La revelación me dejó sin aliento. No solo había perdido a mi padre biológico, sino que toda mi vida había estado construida sobre mentiras y encubrimientos. «¿Por qué me trataste como lo hiciste todos estos años?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. «¿Por qué me hiciste sentir que no era suficiente?». Jorge cerró los ojos, como si la pregunta le causara dolor físico. «Al principio te amé como a una hija propia, pero con el tiempo, cada vez que te miraba, veía a Antonio. Veía mi culpa, y en vez de enfrentarla, la proyecté en ti. Es inexcusable, lo sé». Teresa, que había permanecido silenciosa, habló entonces. «Yo también tengo culpa, Carmen. Te mantuve alejada de la verdad. Te permití sufrir el rechazo de Jorge sin entender por qué. Debí protegerte mejor». En ese momento la puerta se abrió y entró Daniela. Había estado escuchando desde fuera. «¿Es cierto todo esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Carmen no es mi hermana biológica?». «Soy tu media hermana», respondí. «Misma madre, distinto padre». Daniela me miró como si me viera por primera vez. «Eso explica por qué papá siempre fue tan duro contigo», dijo, antes de girarse hacia Jorge. «¿Y por qué siempre insististe en que me parecía tanto a ti?». El silencio que siguió estaba cargado de décadas de mentiras,
resentimientos y culpas no expresadas. Era el momento de tomar decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. No voy a exponer lo que pasó con Antonio, dije finalmente. No ganaría nada destruyendo lo que queda de esta familia. Jorge me miró con incredulidad. ¿Por qué harías eso por nosotros? No lo hago por ustedes, lo hago por mí. No quiero vivir con ese peso. Vi cómo el alivio inundaba sus rostros, pero levanté una mano para detener cualquier expresión de gratitud prematura. Pero hay condiciones, continué. Primero, quiero toda la verdad sobre Antonio, fotos, cartas, cualquier cosa que tengan. Quiero saber quién era realmente. Teresa asintió. Las tengo guardadas, siempre las conservé. Segundo, la herencia de la abuela se respetará tal como ella la dispuso. La casa es mía, así como el dinero. Pero dudé un momento. Estoy dispuesta a ayudarlos con sus problemas financieros, como un préstamo, no como un regalo. Jorge parecía desconcertado. ¿Por qué harías eso después de cómo te tratamos? Porque a pesar de todo, me dieron un apellido y un hogar cuando podían haberme abandonado, respondí, sorprendiéndome a mí misma con esas palabras. Pero será bajo mis términos y con documentos legales adecuados. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Daniela. ¿Qué pasa con nuestra relación? La miré, recordando años de rivalidad, pero también momentos de conexión que ahora cobraban un nuevo significado. Eso depende de ti, respondí. Podemos intentar construir algo nuevo, sin las mentiras del pasado. Daniela asintió lentamente, como procesando la posibilidad. Cuando regresamos a la oficina principal, informamos al notario López que habíamos llegado a un acuerdo familiar. Pablo me miró con una mezcla de sorpresa y respeto cuando le expliqué brevemente los términos. ¿Estás segura de esto?, me preguntó en privado. No, admití, pero es lo que necesito hacer para seguir adelante. En las semanas siguientes, comencé a reconstruir mi vida. Me mudé a la casa de Viña del Mar, donde sentía la presencia reconfortante de la abuela Sofía. Teresa cumplió su promesa y me entregó una caja con recuerdos de Antonio, fotos, cartas, incluso un diario. Descubrí que no era el monstruo que Jorge había descrito, pero tampoco era un santo. Era simplemente un hombre joven, asustado por una responsabilidad que no esperaba. Jorge y yo mantuvimos una relación distante pero respetuosa. Le presté el dinero que necesitaba para salvar su negocio, con un contrato formal de por medio. Daniela y yo comenzamos a construir una relación basada en la honestidad. Era difícil, después de tantos años de competencia forzada, pero había un deseo genuino por ambas partes. Una tarde, mientras ordenaba el ático de la casa, encontré una vieja fotografía que no había visto antes. En ella estaban la abuela Sofía, Teresa muy joven y embarazada, y un hombre sonriente que reconocí como Antonio, mi padre biológico. Los tres parecían felices, sin saber la tragedia que les esperaba. Fue entonces cuando entendí que la abuela me había dejado mucho más que una casa y dinero. Me había dejado la oportunidad de descubrir la verdad y, a través de ella, encontrar una forma de paz con mi pasado. Han pasado 5 años desde aquella lectura del testamento que cambió nuestras vidas. La casa de Viña del Mar se ha convertido en mi hogar permanente y en un lugar de encuentro para lo que queda de nuestra familia. Jorge finalmente logró estabilizar su negocio y me devolvió el préstamo completo, con intereses. Creo que era su forma de demostrarme que podía confiar en él. Teresa y yo tenemos largas conversaciones sobre Antonio, llenando los vacíos de mi historia familiar. Aunque nunca podremos recuperar el tiempo perdido, hay una nueva honestidad entre nosotras. Daniela se casó hace 2 años y tiene una pequeña hija a la que llamó Sofía, en honor a nuestra abuela. Viene a visitarme frecuentemente, y esos momentos me demuestran que es posible sanar incluso las heridas más profundas. Hace unos meses, encontré entre los documentos de la abuela una carta dirigida a mí que debía abrirse cuando todo estuviera resuelto. En ella, la abuela me confesaba que siempre supo lo que había pasado con Antonio, pero había elegido el perdón por el bien de todos. Me pedía que, sin importar lo que descubriera, intentara encontrar mi propio camino hacia la paz. El rencor es un equipaje demasiado pesado para llevar por la vida, escribió. A veces, perdonar es el mayor acto de libertad que podemos concedernos a nosotros mismos. Hoy, mientras miro el océano desde la terraza que tantas veces compartí con ella, entiendo finalmente la sabiduría de sus palabras. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.